Seguiremos con nuestra serie Pinturas antes del siglo XV hasta el XXI. Hoy analizaremos el siglo XVI. Veremos algunos pintores y sus obras, y tan solo es por el placer de aprender. En este fascinante recorrido por el arte del siglo XVI, una época de transformación y riqueza creativa, donde surgieron algunos de los movimientos y pintores más influyentes de la historia. Y estos son el Alto Renacimiento o el Renacimiento tardío, la perfección técnica y el humanismo en obras de grandes maestros como Leonardo, Miguel Ángel y Rafael. En el movimiento del manierismo, que hubo elegancia, dramatismo y figuras alargadas en artistas como Pontormo, Parmigianino y El Greco. Las pinturas del siglo XVI están profundamente influenciadas por el Renacimiento, un movimiento cultural que floreció en Europa durante los siglos XV y XVI. Este periodo marcó un cambio significativo en el arte, la ciencia y la filosofía, con un enfoque renovado en la antigüedad clásica, el humanismo y la exploración de la naturaleza y el ser humano. Alto Renacimiento. La perfección técnica y el humanismo en obras de grandes maestros, como Miguel Ángel, Leonardo da Vinci o Rafael. Estudiaremos ahora algunos pintores del Alto Renacimiento que no son tan conocidos como Miguel Ángel, Rafael o Leonardo, pero que dejaron una gran huella y tuvieron un impacto significativo en este periodo. Uno de ellos fue Bernardino Scapi, llamado Bernardino Luini, por su tierra natal, Dumensa, cerca de Luino. Fue un pintor conservador que tomó de Leonardo tanto como sus raíces le permitieron comprender. Repitió diseños del maestro y se esmeró en imitar sus tipos físicos, lo que consiguió con relativo acierto, por lo cual muchas de sus obras fueron atribuidas a Leonardo. Como decíamos, Bernardino fue un pintor lombardo, influenciado por Leonardo da Vinci, especialmente en el uso del esfumato y la suavidad de sus figuras. Trabajó principalmente en Milán y sus alrededores, destacándose por su estilo refinado y elegante. Esta pintura representa a Salomé sosteniendo la cabeza de San Juan Bautista en un plato, una escena cargada de dramatismo y delicadeza. Luini combina colores suaves y gestos serenos, mostrando una atmósfera casi poética en contraste con el tema violento. La influencia de Leonardo se refleja en los detalles sutiles del rostro de Salomé y el tratamiento de la luz. Esta obra se le ha catalogada como su obra maestra. Garofalo, también conocido como Benvenuto Tisi, fue un pintor italiano perteneciente a la escuela de Ferrara. Trabajó para la corte de la Casa de Este, a la sazón duques de Ferrara y Modena. El apodo Garofalo se debe a la localidad homónima, presumiblemente su lugar de nacimiento. Ocasionalmente firmaba sus cuadros con un pequeño anagrama en forma de clavel. Garofalo significa clavel en italiano. Fue un artista muy viajero. En 1495 trabajaba en Cremona bajo la dirección de Boccaccio Boccacino, quien le familiarizó con el colorido de los pintores venecianos. En 1500 viajó a Roma por primera vez, si bien fue una estancia corta, pues en 1501 se trasladó a Bolonia, donde trabajó durante 2 años en el taller de Lorenzo Costa el Viejo. Hacia 1512
estaba nuevamente en Roma, invitado por Girolamo Sacrati, un miembro de la corte del Papa Julio II. Así conoció a Rafael Sanzio, una relación que explicaría su evolución hacia el clasicismo estilizado que recuerda a Giulio Romano. Por tal motivo, sus obras tienen un estilo que combina influencias de Rafael y la escuela veneciana, con un enfoque en la composición armoniosa. Su obra más destacada, La Adoración de los Pastores, cerca de 1525. Esta obra representa el momento en que los pastores llegan a adorar al niño Jesús. El pintor utiliza colores cálidos y un paisaje detallado como fondo, mostrando un equilibrio entre lo humano y lo divino. La luz que emana de la Virgen es el punto focal, un recurso típico del Alto Renacimiento para guiar la mirada del espectador. Fue un pintor, arquitecto y decorador italiano del siglo XVI, prominente alumno de Rafael, cuyas innovaciones en relación con el clasicismo del Alto Renacimiento ayudaron a definir el estilo denominado manierismo. Discípulo y colaborador de Rafael, Giulio Romano fue un pintor y arquitecto manierista. Tras la muerte de Rafael, lideró la finalización de muchos de sus proyectos. Posteriormente se trasladó a Manto, donde desarrolló su estilo más personal. Su obra destacada, La caída de los gigantes. Entre 1532 y 35, este fresco monumental se encuentra en el Palacio del Té de Mantua y representa la derrota de los gigantes por los dioses del Olimpo. El pintor utiliza una composición dinámica y figuras musculosas para transmitir el caos y el drama de la escena. La perspectiva y los escorzos extremos dan la impresión de que los gigantes caen directamente sobre el espectador, mostrando la teatralidad típica del Alto Renacimiento en transición al manierismo. El más famoso fresco del manierismo, el ilusionismo de Romano, inventa una cúpula por encima y disuelve la arquitectura de la habitación en la caída de los gigantes. Polidoro Caldarà, conocido como Polidoro de Caravaggio, fue un pintor del Renacimiento, uno de los más destacados artistas de la corriente romanista, que tuvo como crisol el extenso grupo de ayudantes de que se rodeó Rafael para la decoración de las estancias vaticanas. Conocido por sus frescos en Roma, trabajó en estrecha colaboración con Maturino da Firenze y se destacó por sus composiciones expresivas y su habilidad para representar emociones. Entre sus obras más reconocidas está La Natividad, de 1533. Polidoro representa la escena del nacimiento de Jesús con una composición que destaca por su dinamismo y profundidad emocional. La obra muestra a la Virgen María y San José adorando al niño Jesús, rodeados de pastores y ángeles que participan en la celebración. El uso del claroscuro y la disposición de las figuras crean una atmósfera íntima y reverente. Aunque Polidoro es menos conocido que algunos de sus contemporáneos, obras como La Natividad demuestran su maestría y contribución al arte manierista. Es un movimiento artístico que surgió en Europa a principios del siglo XVI, aproximadamente
entre 1520 y 1600, como una evolución y reacción al clasicismo del Alto Renacimiento. Su nombre proviene del término italiano maniera, que significa estilo o manera, destacando la búsqueda de elegancia y sofisticación por encima de la naturalidad. Vamos a estudiar 3 pintores poco conocidos del manierismo, que contribuyeron al desarrollo del estilo, pero no alcanzaron la fama de artistas como el Greco, Pontormo o Parmigianino. Iniciaremos con Rosso Fiorentino. Nacido en Florencia, fue un artista experimental y vanguardista del manierismo temprano. Trabajó en Italia y Francia, donde se convirtió en uno de los principales decoradores del Palacio de Fontainebleau. De su producción en su ciudad natal destacan La Asunción, de 1517, y Las hijas de Jethro, de 1522. Se considera generalmente que la obra maestra de Rosso es el Descendimiento. En contraste con el helado dolor de otros descendimientos, esta parece como una operación apresurada y complicada, mientras que las figuras inferiores tienen unas expresiones simples y poderosas de calmado dolor, con expresiones que se entreven por sus rostros ocultos. Los que tienen una expresión más intensa de dolor y desesperación son Juan el Evangelista, que llora desconsoladamente, y María Magdalena, que rodilla en pie se acerca a la Virgen María. Las deformaciones de rostros y cuerpos llegan a la exasperación superlativa. Por ejemplo, un anciano situado sobre lo alto de la cruz tiene el rictus semejante al de una máscara trágica. La disposición asimétrica de las escalas y proporciones parecen escapar de todo canon y de tal modo generan una dinámica violenta que se encuentra acentuada por, entre otros recursos, la incertidumbre de los apoyos para los personajes que están descendiendo el cuerpo de Cristo, mientras que las figuradas luces inciden violentamente desde la derecha de la composición, creando un, más que contrastante, chocante claroscuro. Otro pintor manierista, Francesco Salviati, florentino, que trabajó principalmente en Roma. Colaboró con artistas destacados de la época, como Vasari, y creó frescos para iglesias y palacios. En sus primeras obras se advierte la influencia de Miguel Ángel y de Andrea del Sarto. En su evolución estilística se plasma en un acrecentamiento de las figuras en las composiciones, con mayor volumen y plasticidad en los cuerpos, que adquieren un gran porte aristocrático. Caridad, su obra más importante. La joven arrodillada en primer plano se destaca contra las cortinas del fondo. Está vestida con una bata ligera que realza sus curvas prósperas y escultóricas y deja un pecho desnudo. Está rodeada de 3 niños. Uno está jugando con su bata, mientras que los otros se agarran a su hombro y muslo, intercambiando miradas cariñosas. El pintor ha construido las 4 figuras como si fueran un solo cuerpo, conectando cada movimiento armoniosamente dentro de un equilibrio altamente sofisticado de elementos para crear uno de los ejemplos más efectivos de lo que Vasari llamó la bella maniera. La composición está inspirada en la piedra angular indiscutible
de la pintura florentina de principios del siglo XVI. El Donitondo de Miguel Ángel, reflejado aquí en las poses tanto de la figura femenina como de los tres niños. Federico Barocci será el tercer pintor que estudiaremos en el movimiento del manierismo. Aunque a menudo se lo asocia con el inicio del barroco, Barocci también trabajó dentro de la tradición manierista. Nacido en Urbino, fue conocido por sus composiciones emotivas y su uso innovador del color. Los dibujos de Barocci son los más antiguos de este tipo que han llegado a nuestros días. En estos pasteles y en sus bocetos al óleo, otra técnica en la que fue pionero, consigue una cualidad casi etérea. Entre sus obras destacan dos que se encuentran en el Museo del Prado. Una es La Natividad, cerca de 1597, y la otra, Un Cristo crucificado, cerca de 1610 a 1612. Su obra más destacada es El Descendimiento de la Cruz, cerca de 1569. La obra muestra un dramatismo contenido con figuras alargadas y expresivas. El pintor combinaba la espiritualidad manierista con un realismo suave, marcando una transición hacia el barroco. Un tema de la pintura es la representación de la Virgen María desmayada al pie de la cruz y socorrida por el grupo de las otras Marías. Se aprecia la evolución creativa del pintor, que apuesta por una novedad de tipo cromático-estructural, mediante una construcción obtenida a través de fondos abstractos de color luz que hace palpitar las formas. De hecho, hay una desintegración de la forma orgánica y renacentista en beneficio de la emocional y dinámica que se encuentra en la composición. Si te gustó este pequeño recorrido por el arte, no te olvides de darle un like y suscribirte a mi canal, solo por el placer de aprender.